¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos una cordial bienvenida a la programación de Aprende en Casa, una propuesta diferente para que mantengan el ritmo de su aprendizaje. Estas sesiones les serán de beneficio en su crecimiento personal y académico cuando regresen a clases una vez que superemos exitosamente esta contingencia. En esta ocasión, trataremos un tema de la asignatura Español tercer grado. Nos referimos a los mapas conceptuales, con la finalidad de que aprendan a establecer relaciones entre conceptos. Antes de iniciar, se les invita a conseguir papel y lápiz para anotar las ideas principales y las preguntas que les surjan. Con estos apuntes, integrarán su carpeta de experiencias cuando termine cada emisión. De esta manera, podrán presentarla en la escuela a sus docentes, compañeras y compañeros el día que regresen a las aulas. ¡Pues comencemos! A lo largo de la secundaria han aprendido diversas estrategias de lectura que les facilitan el estudio. Por ejemplo, han hecho resúmenes, fichas temáticas y monografías. Ahora toca el turno de un tipo de texto que resulta útil para interpretar, analizar y valorar otro texto leído: el mapa conceptual, que es un diagrama que nos ayuda a jerarquizar la información para comprenderla mejor. Acompáñenos a ver el siguiente video titulado ¿Cómo crear conocimiento?, para identificar los tipos de conocimiento y el método científico. Tengan a la mano su lápiz y papel para tomar nota de los conceptos y ejemplos que se presentan, ya que más tarde elaborarán un mapa conceptual con el contenido de este video. Pongan mucha atención. Estrategias para pensar, un curso para razonar mejor y tomar decisiones creativas en equipo. Capítulo 2. ¿Cómo crear conocimiento? Todos sabemos que la ciencia es muy importante, pero ¿qué la hace tan especial? Cuando pienso en ciencia, pienso en una enorme biblioteca donde se van juntando todos los conocimientos que ha ido acumulando la humanidad. La imagen de la biblioteca es muy bonita, pero muy rígida, ¿no crees? ¿Qué pasa si un libro no cabe en los estantes? Antes de hablar de la ciencia en especial, déjenme preguntarles algo. ¿Qué clase de conocimientos podemos aprender? Pues muchísimos. Podemos aprender geografía, recetas de cocina, judo, botánica, a escribir. Y si tuviéramos que clasificarlos por la manera en cómo los manifestamos, ¿en qué categorías podríamos clasificarlos? Bueno, pues hay algunos conocimientos que podemos decir o escribir, como la definición de bicicleta o la clasificación de los seres vivos. Ese tipo de conocimiento se llama declarativo. Es la clase de conocimiento que podemos manifestar en un examen o escribiendo un ensayo. Y hay otras cosas que sabemos hacer, por ejemplo, bailar, cocinar, andar en bicicleta. Ajá, ese tipo de conocimiento se llama procedimental. Son habilidades que se manifiestan con la práctica. Falta uno más. No sé si esto sea conocimiento, pero cuando era chiquita aprendí a no molestar a las arañas, porque una me picó. Así es. ¿Puedes pensar en otros conocimientos de ese tipo? Pues uno similar, pero al revés. Antes no me gustaba el brócoli. Hace un tiempo lo probé y ahora me encanta. ¿Es conocimiento? Sí, es un cambio en tu actitud. Ese tipo de conocimiento se llama actitudinal. ¿Y qué tiene que ver con la ciencia? Si bien la ciencia ha generado muchos conocimientos declarativos, como los de la biblioteca de Rosa, y también requiere y posibilita habilidades, sería imposible sin la presencia de actitudes propicias al conocimiento. La ciencia es una forma de pensar y un método, y es precisamente ese método el que la hace tan especial.
Las etapas básicas del método científico son observación, formulación de preguntas, formulación de hipótesis, experimentación, análisis e interpretación de datos y conclusiones. Todo empieza con la observación curiosa de la realidad. Miren qué pasa si pongo estos dos objetos en el agua. Primer paso, ¿qué observamos? Que el cubo de madera flotó y la bolita de plastilina se hundió. Segundo paso. Hacernos una pregunta. ¿Por qué la madera flotó y la plastilina se hundió? Tercer paso. Hipótesis, porque el cubo es más liviano y la plastilina más pesada. Cuarto paso. ¿Qué experimento podemos hacer para probar esa hipótesis? ¡Ya sé! Este pedacito de plastilina es más ligero que el cubo de madera. Si la hipótesis de Tito es cierta, los dos tendrían que flotar. El experimento probó que la hipótesis estaba equivocada. Nueva hipótesis, nueva hipótesis. La flotabilidad no tiene que ver con el peso, sino con la densidad. O sea, con cuánta masa tiene un volumen determinado. Creo que la madera es menos densa que el agua y la plastilina más densa. ¿Cómo podemos probar esa hipótesis? Si hubiera una manera de que la plastilina ocupara más volumen manteniendo su peso. ¡Claro! Yo sé cómo hacerlo. Nuevo experimento. Si la nueva hipótesis es cierta, este objeto, aunque pesa lo mismo, ahora desplazará un volumen mayor de agua y no se hundirá. ¡Bien! ¡Sí flotó! ¡Felicidades! Llegamos a una conclusión. El empuje que experimenta un cuerpo hacia arriba depende del volumen del líquido que desaloja. Acaban de descubrir el principio de Arquímedes. Si tan solo a Arquímedes no se les hubiera adelantado unos cuantos miles de años. Solo faltaría hacer mediciones y cálculos para expresarlo de manera matemática. Pero no se preocupen, Galileo también se les adelantó ya. Durante mucho tiempo, mucha gente ha basado sus conocimientos en creencias. Por ejemplo, la creencia de que nada más pesado que el agua podría flotar en ella. La gran aportación del pensamiento científico fue poner a prueba las creencias, es decir, contrastar nuestras ideas con la evidencia y llegar a conclusiones usando la lógica. Evidencia y lógica son las dos claves del pensamiento científico. Conforme se van acumulando evidencias específicas, se usa el razonamiento inductivo para proponer principios y leyes científicas generales. Si cada vez que, dadas ciertas condiciones, ocurre el mismo fenómeno, podemos pensar que hay un principio general detrás de todos los fenómenos. Por ejemplo, la observación de los movimientos de los objetos en la Tierra y de los planetas en el espacio llevaron a Newton a la conclusión de que obedecían a los mismos principios, lo que llevó a la formulación de las leyes de la gravitación universal. Muchas veces es posible articular los principios y las leyes en explicaciones completas de fenómenos. Estas explicaciones se llaman teorías y también están basadas en evidencias y en lógica. En una teoría científica, todos los principios y las observaciones encajan. Un ejemplo de teoría científica es la teoría de la deriva continental, que explica cómo los continentes no están fijos, sino que se han movido y se seguirán moviendo lentamente, lo que explica muchos fenómenos, como la presencia de fósiles similares en lugares muy lejanos o la formación de cordilleras. Otro ejemplo es la teoría de la gravitación universal, o la teoría de la evolución, que sirve como marco explicativo para muchos fenómenos biológicos. Ahora bien, el razonamiento inductivo no es perfecto. Aunque todos los patos que hayas visto sean blancos, eso no significa que no existan patos de otro color. De la misma manera, puede ser que surjan anomalías dentro de una teoría, evidencias de que las leyes generales pueden no aplicarse en todos los casos.
La teoría de la deriva continental planteaba que el movimiento provenía de alguna fuerza externa, como las mareas. Observaciones posteriores demostraron que la fuerza provenía del interior de la Tierra y que el movimiento no solo era de los continentes, sino de las plataformas completas donde estos se asentaban. Ahora tenemos la teoría de la tectónica de placas, que tiene mayor poder explicativo que la anterior. De la misma manera, Einstein mostró que había escenarios donde las leyes de Newton no aplicarían como estaba previsto. Por ejemplo, en los casos donde el movimiento se aproximara a la velocidad de la luz. Las buenas teorías, además de dar explicaciones, son capaces de hacer predicciones. Einstein predijo que, debido a que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa, una estrella se vería en un lugar diferente si su luz pasaba cerca del Sol. Durante un eclipse de 1919, la evidencia le dio la razón. La teoría de la relatividad general ahora incluía las leyes de Newton y todavía más. El filósofo y físico Thomas Kuhn propone que la ciencia no es la mera acumulación de conocimientos, sino que avanza así. Se establecen paradigmas que poco a poco son retados por nuevas evidencias hasta que es necesaria una revolución que cambia el paradigma. Bajo el nuevo paradigma se crean nuevos conocimientos, pero también habrá anomalías que lo reten hasta producir una nueva revolución. Hasta ahora hemos hablado de los científicos profesionales, pero no hace falta que seas un científico para abordar la realidad y generar conocimiento con pensamiento científico, o sea, con actitudes científicas. Si se dieron cuenta, ustedes manifestaron 3 actitudes indispensables para poder producir conocimiento. En primer lugar, curiosidad. El deseo de hacerse preguntas respecto a la realidad. En segundo lugar, apertura. La capacidad de reconocer cuando tus hipótesis pueden estar equivocadas. Y en tercer lugar, escepticismo. Dudar de conocimientos o creencias que se presentan como verdaderos. No conformarse con la primera explicación. ¿Qué los escépticos no son los que no creen en nada? Escéptico viene del griego skeptomai, que significa buscar, seguir mirando. El verdadero escéptico no es el que no cree en nada, sino el que siempre busca encontrar lo verdadero. ¿Y cómo distinguir lo que es verdadero? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Como acabamos de observar, este texto visual da información sobre diversos principios de la ciencia, entre ellos los tipos de conocimiento: declarativo, procedimental y actitudinal, así como los pasos del método científico, ejemplos de teorías científicas y principios de la actitud científica. Pero, ¿qué pasa si quieren organizar toda esta información para analizarla y poder ver las conexiones que tiene? Una opción, como mencionamos al inicio, son los mapas conceptuales. A diferencia del resumen donde hay que leer todo el texto, la forma gráfica del mapa conceptual nos ayuda a ver la información más rápido. Si quieren conocer más sobre los mapas conceptuales o mapas de ideas y cómo nos sirven para organizar los textos que leemos en otras asignaturas, los invitamos a ver el siguiente video. No me quedó claro lo de los mapas conceptuales. Y todo por distraída. ¡Sufro! Cayetana, ¿por qué sufres? Me dejaron de tarea cocinar un mapa conceptual sobre las proteínas. Pero no tengo idea de cómo hacerlo. No te preocupes. Tengo a un experto que nos puede ayudar a elaborar esta receta. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy, en el segmento Esta palabra ya se coció, vamos a pedirle a Pepe Papas que nos explique qué es un mapa conceptual y cómo se cocina. No es un platillo difícil. Un mapa conceptual es
un tipo de diagrama que representa esquemáticamente ideas y conceptos relacionados entre sí. Esta información organiza el conocimiento de manera jerárquica. Pepe, ¿y para qué sirve cocinar un mapa conceptual? Puede servir para identificar los conceptos o ideas más importantes, así como las ideas secundarias. Valorar los conocimientos previos que tenemos de un tema. Evaluar nuestros aprendizajes adquiridos. Utilizarlo como estrategia de aprendizaje. Muy bien. ¿Estamos listos para empezar? ¿Cuáles son los ingredientes? Sí, déjame decir a mí los ingredientes de los mapas conceptuales. ¿Sí? Los ingredientes son conceptos, palabras de enlace, proposiciones, líneas de unión. Muy bien, Cayetana. Veamos de qué se tratan. Conceptos. Son los hechos, situaciones, eventos u objetos que se representan en círculos o recuadros llamados nodos. Palabras de enlace. Son aquellas que permiten, junto con el concepto o la idea, construir oraciones con un significado lógico. Por ejemplo, las preposiciones, conjunciones, nexos, etc. Proposiciones. Representan la unión de dos o más conceptos mediante una palabra de enlace. Y líneas de unión. Por lo regular, en los mapas conceptuales se utilizan líneas o flechas para unir los diferentes conceptos o ideas. Suenan muy apetitosos los ingredientes. Pero ¿cómo se cocina un mapa conceptual? Su preparación es muy fácil. Manos a la obra. Primero, seleccionamos el tema a trabajar. Después, leemos la información que obtuvimos. Luego, identificamos las ideas o conceptos principales y las ideas secundarias. Elaboramos una lista con ellas. Sazonamos y seleccionamos las ideas que tengan el mismo nivel jerárquico. Unimos con palillos, líneas de unión, los conceptos secundarios y subsecuentes. Picamos y anotamos sobre cada palillo palabras de enlace. Aderezamos y definimos la forma del nodo, óvalos, nubes, rectángulos, etc. Y para que sepa más rico, utilizamos imágenes que condimenten. ¡Ojo! Para no salar el platillo, podemos usar diferentes colores para cada jerarquía. Y por último, lo servimos y a chuparse los dedos. ¡Guau! ¡Qué fácil es su preparación! Ya cociné mi mapa conceptual y me quedó de rechupete. Bueno, casi. Pero la práctica hace al chef. Solo hay que seguir los pasos que menciona Pepe y tendremos nuestro mapa conceptual. Así es, y esta palabra ya se coció. Gracias por esta receta, Pepe. Pero antes de irnos, quiero leerles una frase de Walt Disney. Si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Esto fue La Cocina de Autor. Nos veremos muy pronto con más recetas para ustedes. ¡Hasta la próxima! Como vimos, hay elementos clave que un mapa conceptual debe tener para que cumpla su función: los conceptos, las líneas de unión y las palabras de enlace. Una vez que tenemos claro lo anterior, los invitamos a realizar un mapa conceptual sobre el contenido del primer video que vimos. Ya tienen el primer insumo, la lista de conceptos que anotaron. Con ella pueden comenzar a jerarquizar. Sigan las recomendaciones que se dieron en el anterior video, como usar distintos colores para clasificar los diferentes niveles de jerarquía de la información. Cuando terminen el borrador de su mapa conceptual, usen las siguientes preguntas para revisarlo.
¿La información está jerarquizada adecuadamente o es necesario mover algo de lugar? ¿Las palabras de enlace son adecuadas y permiten seguir el flujo de las ideas? ¿Están los ejemplos correctamente vinculados con los nodos del mapa conceptual? ¿Conviene poner ilustraciones a los conceptos? ¿El mapa conceptual está bien distribuido para que sea legible? Muestren su mapa conceptual en familia y pidan sugerencias para mejorarlo. Una vez que hayan realizado los ajustes, guárdelo en su carpeta de experiencias y compártalo con su docente y compañeras y compañeros cuando vuelvan a clases. Además, les recomendamos consultar el libro Paren el mundo que me quiero enterar, guía para comprender los conflictos de nuestro tiempo, de Antonio Navalón, para que pongan en práctica sus nuevas habilidades en la elaboración de mapas conceptuales. Pueden encontrar este libro en el acervo de su biblioteca escolar, así que no olviden consultarlo cuando regresen a sus aulas. Esperamos que esta sesión les haya sido útil para continuar con su formación académica. Nos vemos en la próxima transmisión de Aprende en Casa. ¡Hasta luego!